Vamos a intentar resumir todos los conceptos más importantes del tema de semejanza para hacer un repaso rápido. Salvo el teorema de Tales, que no lo he incluido porque mis alumnos han hecho ya vídeos que colgar en internet y sus aplicaciones, he marcado aquí los 4 apartados que me parecen más importantes. El primero, figuras semejantes. Las figuras son semejantes si cumplen ¿qué? Tienen los ángulos iguales y los lados proporcionales. Si yo en el enunciado tengo datos suficientes para decir esto, que tienen ángulos iguales y los lados son proporcionales, o bien me dicen que las figuras son semejantes, ya puedo justificar que uso las siguientes fórmulas. Por ejemplo, si necesito calcular lados, usaré que el lado de una de las figuras entre el lado homólogo. Para eso intentamos dibujar siempre arriba y abajo las figuras para comparar sus lados. Siempre sale lo mismo, sale la constante de semejanza. A veces me dan la constante y puedo calcular los lados, o a veces me dan sus medidas y me piden la constante. También la constante es igual a la división de los perímetros. El perímetro de la primera figura dividido entre el perímetro de la segunda, de su semejante, sale también K. Si comparásemos las áreas de dos figuras semejantes, lo que sucede es que no obtenemos la constante, sino la constante elevada al cuadrado. Si estamos hablando de un plano y me piden calcular áreas, pues podré utilizar esta fórmula, la constante al cuadrado, que normalmente la hemos calculado en el paso anterior. Y por último, si hablamos de figuras en 3 dimensiones, de volúmenes, solo si son en 3 dimensiones, podría aplicar que el volumen de una entre el volumen de su semejante es la constante de semejanza o de proporcionalidad elevada a 3. Caso particular, los triángulos semejantes. También son figuras semejantes, pero tienen unos criterios que nos van a facilitar el uso de las fórmulas. Hay 3 criterios. El orden es el mismo, da igual, lo que tengo que conocer es cuándo se cumplen esos criterios. Pues el primero nos dice que si los 3 lados son proporcionales, ya podría utilizar la semejanza de triángulos. Si tengo las medidas de los 3 lados de los 2 triángulos, comparo y puedo decidir si son semejantes. El segundo criterio es que tengan 2 ángulos iguales. En la mayoría de problemas de semejanza de triángulos, cálculo de medidas de árboles, de montañas, de personas que miran a lo lejos a una montaña, aparece este criterio de semejanza, 2 ángulos iguales, y con eso ya puedo utilizar la semejanza de triángulos para calcular los lados que me falten. Y por último, también hay otro criterio que dice que si tienen 2 lados proporcionales y además el ángulo de estos 2 lados coincide, también los triángulos son semejantes, y repito de nuevo, podemos aplicar todas las fórmulas anteriores. Siguiente apartado importante en el tema de semejanza, las escalas. La escala no es otra cosa que una comparación de un dibujo con la realidad. Aquí digo dibujo, puede ser plano, puede ser fotografía, y debajo las medidas reales. A veces el dibujo es más grande que la realidad y en otras ocasiones el dibujo es más pequeño. Por ejemplo, en los planos y mapas aparecen dibujos más pequeños que la realidad. ¿Qué es lo que comparamos? Pues una medida que aparece en un dibujo y la medida real. Esto es lo que se llama escala. Pero en ocasiones lo vemos escrito así, 1 dividido para un número. ¿Cómo se consigue esto? Pues simplificando esta fracción que aparece aquí. Comparamos los 2 datos, simplificamos hasta obtener un 1 en el numerador y el número que queda sería la constante que aparece en la escala. Y por último, los teoremas. Los teoremas se pueden aplicar cuando tenemos un ángulo recto. Nos lo tienen que decir o tiene que aparecer dibujado. Si no aparece esto, ni aparece que el triángulo rectángulo, no se puede aplicar ninguno de los teoremas que vamos a comentar. Primer teorema, conocido ya desde hace tiempo, el teorema de Pitágoras. Segundo teorema, teorema de la altura. Y por último, el tercer teorema, teorema del cateto. He dibujado aquí un triángulo rectángulo que en la mayoría de los ejemplos lo vamos a ver apoyado sobre la hipotenusa. Veis aquí el ángulo recto, aquí quedaría la hipotenusa que vamos a llamar A, aquí tenemos el cateto que llamaremos B,
y aquí el cateto que llamaremos C. Al estar apoyado sobre la hipotenusa, esta línea vertical, que también forma ángulo recto en los dos lados, será la altura sobre la hipotenusa. También se forman aquí dos trocitos que nos separan la hipotenusa en, por un lado podemos llamar M a este trozo y por otro N a este de aquí. M, es decir, la distancia que va desde aquí, la base de la altura, hasta este vértice, se llama proyección de B. Es como si el cateto B proyectara una sombra sobre la hipotenusa que llamaremos M. En este caso, el cateto C tiene una proyección que hemos llamado N, como si C cayera, proyectara una sombra aquí sobre la hipotenusa. Esto se llama proyección del cateto C y esta es la proyección del cateto B. Fórmulas que puedo emplear pues cuando justifiquemos que el triángulo es rectángulo. Pues que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, ya lo hemos empleado en muchas ocasiones. El teorema de la altura, si tenemos un dibujo como esto, podremos decir que la altura al cuadrado es el producto de las dos proyecciones, de estas dos medidas que hemos dicho, que son las proyecciones de los catetos, y por último el teorema del cateto, que dicta que un cateto al cuadrado, en este caso C al cuadrado, es el producto de la hipotenusa por su proyección, A por N. Si lo llevamos al otro cateto, el teorema quedaría como sigue. Cateto al cuadrado es hipotenusa por la proyección de ese cateto, que en este caso hemos llamado M. Y con esto resumimos lo más importante del tema.